Uno, dos, tres. Estudio y hemos visto también que tenemos que cambiar. Y bueno, yo creo que pues este estudio pues nos ha ayudado también, ¿no?, a analizarnos a nosotros mismos. Y bueno, continuamos hoy. Así que bueno, vamos a estar orando para que Dios siga mostrándonos también, ¿no?, cada día las cosas que necesitamos en nuestras vidas también. Bueno, oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por este tiempo nuevamente. Señor, en este tercer día que estamos juntos, reunidos, y sabemos que tú estás hablándonos, Señor, a través de este estudio. Sigue usando a mi hermano Jim, que tú sigas ayudándolo, mi Dios, a poder cada día más y más, Señor, para que ayude a otras personas también. Y ahora te pedimos tu dirección, tu guía en todo lo que vamos a hacer en esta tarde, Señor, y que sigas fortaleciéndonos y llenándonos, Señor, cada día más de lo que tú quieres, mi Dios, que hagamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, ya. ¿Cómo estamos? ¿Listos para estudiar? Tengo que hacer un pequeño anuncio. Tuve que reducir muchas cosas porque no hemos avanzado un montón. No, hemos avanzado. No, o sea, lo que pasa, yo planifiqué para tener 4 horas de enseñanza. Entonces, no hemos tenido 4 horas cada día. Entonces, no vamos a llegar a terminar. Entonces, tuve que reducir varias cosas, ¿no? En el PowerPoint que ustedes pueden tener, al final tiene todo, pero vamos a tener que saltar algunos detalles. Más que nada son textos o citas. Vamos a cubrir todos los puntos, pero voy a hacerlo más rápido de lo que tenía en mi plan. Creo que va a estar bien, pero quizás no. A veces vas a ver en una página y voy a saltar una página y tú vas a quejarte y decir, uy, quiero llenar los espacios. Y yo digo, no. Entonces, pero al final pueden tener el PowerPoint y ahí pueden ver todo. Ups. ¿Qué pasó? Ok. Ayer empezamos a ver los 5 pasos falsos hacia la transformación espiritual. Me imagino que esos 4, nada era nuevo. Todo lo que compartí era algo que ustedes ya conocían, ya era algo, pan de, quizás no todos los días, pero pan de muchos días. El 5.º punto, me imagino que es algo que no han pensado mucho. Sin embargo, yo diría que el 5.º es el problema principal en la iglesia en América Latina. Es algo que no se habla mucho de este tema, pero está en todas partes. Y es el dualismo. ¿Qué quiere decir el dualismo? El dualismo es una perspectiva sobre la vida
que divide la vida en dos esferas distintas, la esfera secular y la esfera espiritual. Yo no tengo que ir lejos para escuchar dos evangélicos conversando y un evangélico dice al otro, cuéntame de tu vida secular o dime algo de tu trabajo secular. ¿Qué tal tu vida espiritual? Entonces, estamos marcando una diferencia entre algunos aspectos de la vida que son seculares y otros aspectos de la vida que son espirituales. Eso se llama dualismo, dividiendo la vida en dos esferas distintas. Un libro que se llama Cosmovisión Cristiana, los dos autores dicen esto. El dualismo es y ellos enfatizan la palabra el problema de cosmovisión. ¿Entienden la palabra cosmovisión? Cosmovisión tiene que ver con la forma de ver la vida, la forma de interpretar la vida. Ellos están diciendo que el principal problema en la forma en que vemos la vida, que ha plagado la historia de la iglesia y continúa acosándonos, es el dualismo. En otras palabras, ellos dirían, tú puedes hablar de todos los demás pasos falsos, pero el dualismo es el problema principal en la iglesia evangélica en el mundo. Y yo estoy 100% de acuerdo. Ahora, tenemos que entender mejor qué quiere decir el dualismo. Básicamente, quiero compartir dos tipos de dualismo. El primer tipo estoy llamando el cristianismo secular. El cristianismo secular. ¿Qué es el cristianismo secular? Bueno, en el cristianismo secular se divide la vida en dos realidades distintas, ¿no? El mundo secular, como dije, y el mundo espiritual. ¿Qué dicen los cristianos secularistas? Ellos dicen que el mundo secular es el mundo real y el mundo espiritual es el mundo ideal. Entonces, por ejemplo, cuando se trata del trabajo, la familia, vida diaria, responsabilidades diarias, la política, ¿no? Todas esas cosas, ellos dirían, es parte de la vida secular. Y esas cosas son parte del mundo real, el mundo donde pisamos tierra todos los días. Por el otro lado, todas las cosas que hacemos en la iglesia, tiempo devocional, los estudios bíblicos, ¿no? El evangelismo, todas esas cosas es parte del mundo ideal, pero no necesariamente real. ¿Cómo es que yo me di cuenta de esto? Un día estaba predicando en una iglesia en Lima, Perú, y estaba predicando una de esas prédicas muy fuertes, donde hablaba de la importancia de cargar nuestra cruz y sacrificar todo y seguir a Jesús. O sea, una prédica muy fuerte. Y yo mirando entre los miembros de la iglesia escuchando, y justo en el frente, o sea, en la mitad de la congregación, ahí en medio de todo ese grupo, yo vi a una mujer que estaba sonriendo grandemente durante la prédica. Y yo pensé, un poco raro, porque no era una prédica para sonreír, era una prédica ¿no? Una de esas prédicas. Pero ella estaba sonriendo durante la prédica. Y no hablé con ella para saber lo que ella estaba pensando, pero yo puedo imaginar lo que ella estaba pensando. ¡Qué linda la prédica! ¡Uy, qué bonito hablar de esos temas! ¡Qué hermoso sería
cargar la cruz y seguir a Cristo. Qué lindo, qué bonito, qué hermoso, pero no es real. O sea, por favor, es excelente hablar de estas cosas. La Biblia dice que debemos hacer tales sacrificios, todo bonito, pero la realidad es otra. O sea, si yo intento vivir de esa forma en mi trabajo, me van a comer, me van a botar. O sea, no funciona así la vida real. Si yo quiero avanzar en la vida, yo tengo que ser un tigre en la calle. Yo tengo que ser un tigre en el trabajo. O si no, no voy a avanzar. Me quedo atrás y nunca avanzo. Entonces, la vida espiritual es bonita, es excelente, es algo que compartimos y gozamos en lo que compartimos, pero se queda entre las cuatro paredes. Al salir el domingo del culto, yo tengo que sacar el disfraz y poner otro disfraz de Superman, y yo tengo que agarrar, tengo que amarrar los pantalones, que, como decía una política en Perú, y tenemos que ir adelante y tenemos que luchar para la vida. ¿Ven esa actitud? La actitud es, está bien la vida espiritual, todo es excelente, es bonito, es hermoso, debemos tener una vida espiritual, pero la vida espiritual se queda en la iglesia. Al salir, yo tengo que cambiar. Yo no puedo vivir así en la calle, en el trabajo, en el mundo, en la política, no puedo. ¿Por qué? Porque me impide un avance, me impide realmente realizarme. Es un dualismo que ve una parte de la vida como real y la otra parte como ideal. ¡Ay, qué bonito! Pero no es práctico para vivir así. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias prácticas, concretas, de un cristianismo secular? De esa actitud de que está bien, tú puedes tener tu vida espiritual, tú puedes hablar, orar, leer, hacer todas esas cosas, pero que se quede en la iglesia, no afuera. ¿Cuál es la consecuencia concreta, práctica de esa manera de ver la vida? Que no hay confianza en Dios y que nuestra vida es integral. ¿Ok? Muy bien, no hay confianza en Dios. Sí, o sea, vivo la vida acá secular aparte y confío en mi propia fuerza. Y bueno, la iglesia sí, entonces sí, Dios pues, pero no sé cómo vivir así. No sé cómo se puede vivir así. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia práctica? Creo que se convierte en un cristiano más activista que espiritual, más por participando y listo. ¿Ok? Hay un compromiso serio. Hay un compromiso muy serio, pero dentro de las paredes. ¿No? Y yo voy a decir, estoy jugando el papel del diablo acá. Yo diría, no, pastor, estás totalmente equivocado. Yo tengo un compromiso fuerte, profundo. Estoy acá todos los domingos para trabajar en la iglesia. Yo hago todo lo que tú me pides. Acá. Pero allá no puedo. O sea, no es realista. Porque yo en mi trabajo, si yo oro, si yo hablo así, me van a votar, no me van a entender, no puedo hacerlo, tienes que ser realista. ¿No? Entonces, van a discrepar contigo, pero, o sea, obviamente tienes razón, pero es otra forma de ver. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia? Cansando, Perdón. termina cansando, ¿no? Porque si uno sale al mundo real con estas actitudes de ser como Cristo, de poner la otra mejilla, el mundo va a abusar de eso, de esa confianza, de esa buena persona que uno debería ser, simplemente porque eres el reflejo de Cristo. Y entonces la gente dice, bueno, ok, yo tengo que vivir como Cristo, pero no
duele, me lastima, me rechazan, me hacen, abusan. Y muchas veces eso es lo que ocurre, ¿no? Que entonces en la iglesia estoy bien y cuando salgo de la iglesia se me atraviesa alguien enfrente en el carro y le recuerdo a su mamá. Sí, exacto. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa distinción que tú acabas de compartir? ¿Qué nombre ponemos nosotros cuando vemos a una persona así? Puede ser carnal, hipócrita, ¿no es cierto? Porque tú estás saltando y gozándote y cantando en la iglesia y levantando las manos y todo, pero en la calle las manos están acá, ¿no? José. Yo quería agregar, pensaba pues, que un cristianismo... Ay, perdón. Sí, pensaba en el hecho de que... Sí, pensaba en el hecho de que un cristianismo así es un cristianismo sin impacto. No impacta al mundo, simplemente, sí, porque si está en la iglesia viviendo de una forma y sale y es otra cosa, creo que esa es una de las razones que la iglesia de Cristo hoy día no tiene impacto aunque hemos crecido, digamos, en número, pero no en un impacto hacia el mundo, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, algo relacionado a lo que la hermana decía, es que no estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Uh-huh. Es solo sensacionalismo, pues. Sí, excelente. Puedes dejarlo ahí. Excelente. Todas las respuestas, excelentes. Quiero resumir. Una fe netamente privada. Yo tengo fe y yo voy a decir, yo tengo un montón de fe. Mi cristianismo es muy importante en mi vida. Es lo que digo. Pero en la práctica es muy importante en mi vida siempre y cuando esté en la burbuja evangélica. Pero saliendo de la burbuja, mi fe no es tan obvia, ¿no? Entonces es una fe netamente privada. Y bueno, es un cristianismo que no cuestiona ni confronta la cultura, sino se rinde ante ella. Es lo que José acaba de decir, ¿no? Yo no voy a hacer un impacto en la comunidad porque yo no veo un problema en la comunidad. Yo veo la comunidad como la vida real. Entonces, yo salgo de mi burbuja, entro en la calle y yo digo, tengo que colgar mi fe en la pared acá. Buenas, ¿cómo están? Y tengo que vivir como todos los demás para poder avanzar y tener éxito en mi vida. Entonces, una fe netamente privada y es una fe que no tiene impacto en el mundo. Hermanos, hay montones y montones y montones de cristianos que viven así. ¿No es cierto? Y quizás nosotros somos ejemplos de eso, no sé. Que tenemos un fervor cuando estamos en la vida espiritual, pero cuando se trata de la vida que decimos no espiritual, nada. Ok, segundo tipo de dualismo es el tipo probablemente más común entre nosotros. Es el cristianismo super espiritual. El cristianismo super espiritual. ¿Cómo es? Bueno, tal como el cristianismo secular divide la vida en dos esferas, la vida espiritual y la vida secular. Pero en este caso, dice que la vida espiritual es más importante que la vida secular. Entonces, la vida espiritual, el ministerio, el tiempo devocional, los estudios bíblicos y todas esas cosas son parte de la vida espiritual y decimos que esa vida es más importante
que la otra vida. Damos mayor importancia a la vida espiritual. Por el otro lado, la vida secular es la vida del trabajo, de familia, de vida, todos los quehaceres de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Amistades, deportes, artes, todas esas cosas. Y decimos, todo esto pertenece a la vida secular y tiene menos importancia. Lo que realmente importa es la vida espiritual y no tanto la vida secular. Me di cuenta de esto un día cuando estaba en la universidad. Yo asistí a una universidad católica. Yo recién me había convertido. Yo asistí a una universidad secular antes. Me convertí ahí y me trasladé a una universidad católica, siendo un nuevo creyente. Un día yo tenía un fervor en mi fe, quería compartir con todos, era mi nueva fe, ¿no? Entonces un día estoy regresando de una clase y yo vivía en la universidad, ¿no? Había un edificio y yo vivía allá en el edificio, así es en Estados Unidos, la gran mayoría viven en la universidad. Y yo vi una mancha, una muchedumbre que se había juntado y estaban conversando. Y en medio era una persona que yo no conocía. Me di cuenta, aprendí luego que él era el nuevo jardinero que la universidad había contratado para, obviamente, trabajar en los jardines, los lugares verdes de la universidad. Entonces me acerco a ese grupo y él estaba compartiendo el evangelio con toda la gente. Y yo, wow, increíble, ¿no? Porque no veía eso. Yo era como el único. Y ahora ese hombre está compartiendo el evangelio. Y después de un tiempo todos se fueron, ¿no? Entonces yo me acerco a él y yo digo, yo también soy evangélico. Excelente, dice, bueno, yo soy el nuevo jardinero, estoy acá, ¿no? Y estoy compartiendo mi fe con todo el mundo. Excelente, hermano. La última vez que lo vi, nunca más lo vi. Yo me imagino lo que pasó. La universidad probablemente lo despidió. Y él, ¿cómo pensaba él de su despido? Señor, estoy siendo perseguido por mi fe. Porque yo vine acá para compartir el evangelio y me votaron. Yo soy un héroe de la fe. Y yo amablemente lo que me gustaría decir a él es, oh hermano, no. Te despidieron no porque eres un héroe, sino porque eres un desobediente. Te despidieron por tu pecado, no porque eres una persona siendo perseguida. ¿Cuál fue el motivo por el cual la universidad lo contrató? Para trabajar en los jardines, no para evangelizar. Y él pensaba, como un buen dualista, que la vida espiritual es más importante que la vida secular. Entonces, no importa mi trabajo, lo que importa es mi testimonio, lo que importa es mi compartir del evangelio. Entonces yo voy a compartir el evangelio, y compartí el evangelio, y lo votaron. Y yo diría, si yo fuera dirigente en la universidad, yo también lo votaría. ¿Por qué? Porque era un mal testimonio él. Un testimonio horrible de Cristo. Aún compartiendo el evangelio. ¿Por qué? Era dualista. Él creía que la única cosa que importa en la vida es la vida espiritual y la vida secular no importa. Es un dualismo. Y nosotros tenemos en nuestras iglesias, y quizás muchos de nosotros somos dualistas en ese sentido, y transmitimos la idea de que está bien tener una división entre sagrada y secular, y lo que realmente importa es la vida espiritual y la vida secular no tiene mucha importancia. Es por eso que yo he escuchado gente decir, en mi negocio yo no contrato a cristianos. ¿Sabes por qué?
porque son malos obreros. Aprovechan del hecho de que yo también soy hermano y no hacen su trabajo. Llegan tarde, no son responsables, yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Son dualistas. ¿Por qué creen que la vida espiritual es más importante que la vida secular? Es un gran problema en nuestras iglesias, es un gran problema con nuestros programas muchas veces. Hacemos la misma distinción. ¿Cuáles son las consecuencias de un cristianismo super espiritual? Un dualismo de esta clase. ¿Cuáles son algunas consecuencias? ¿Cómo caer en el fanatismo? Ok, sigue explicando. O sea, caer en el fanatismo religioso de olvidarme de las cosas que también son parte de mi vida. Por lo menos pienso, hay un libro, hay una escritora que a mí me gusta mucho que se llama Francine Rivers, que escribe novelas cristianas. Así que hay un libro de ella que habla acerca de que la protagonista de la historia vive con sus papás y su papá es como el segundo del pastor. Y entonces en la iglesia el Señor es perfecto porque hace todo lo que un siervo de Dios debe hacer, pero en su casa golpea a su mamá y es borracho y abusa de sus hijas, cosas así. Entonces la protagonista decide que ella no quiere saber nada de Dios porque se supone que Dios es el Padre magistral y que su papá está aprendiendo de ese papá, así que ella no quiere saber más de un papá. No sé si... Porque el papá que ve y dice, Dios es un papá, no quiero un papá porque veo esa imagen de un papá. Sí. Es algo lamentablemente común. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia de un cristianismo super espiritual donde hay un dualismo dividiendo la vida en sagrado, secular y dice que lo que más importa es la vida espiritual, la vida secular no tiene tanta importancia? Tengo un amigo, lo llamo amigo porque crecimos juntos en el barrio. Y Ya, el micro. sí, tengo un amigo, crecimos juntos y entonces él se congrega y aprendió mucho en un seminario, pero cuando él está en casa, todos sus hermanos son inconversos. Él es el único cristiano y a todos los hermanos los condena. Todos van a ir al infierno, son hijos del diablo y todo es pecado y todo lo sataniza. Entonces ha creado un ambiente con sus hermanos y ninguno de sus hermanos quiere saber de Cristo, porque él es súper espiritual y sus hermanos son Satanás y sus demonios. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Cuál es una consecuencia? Podemos ver el ejemplo de Eli. ¿De? Ok, Eli. Okay. Cuidó a su familia. Ajá. O sea, no tuvo un equilibrio. Vamos a olvidar el micro cada vez. Sí, en la enseñanza de Lee, que él se dedicó mucho más, no está mal dedicarse a la obra, sin embargo él no tuvo un equilibrio para atender a sus hijos y ya sabemos todo lo que pasó más adelante, que descuidó a su familia. Sí, excelente. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Gracias, hermano. Algunas cosas más. Una fe aislada. Vamos a separarnos completamente de la cultura porque vemos a la cultura como algo mala, ¿no? Entonces no vamos a involucrarnos en nada. La gente, tú participas en deportes, no quiero contaminarme. Algunas veces has visto un teatro, no. Yo solo veo películas misioneras. Una separación completa de la cultura. Yo siempre me pregunto,
Yo entiendo que necesitamos separarnos del pecado, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos a evangelizar a un mundo estando completamente separados del mundo? O sea, la única manera de evangelizar en una situación así es a través de un enfrentamiento. Y es el problema en muchas iglesias. Nuestro programa de evangelismo es simplemente yendo a gente a la cual no tenemos ninguna relación. Y por eso el evangelismo es, como digo, es como un conflicto. En vez de un evangelismo donde ya hay una relación de confianza y ya en vez de ser un enfrentamiento, es una conversación natural. Otra cosa es un cristianismo irresponsable. ¿Por qué? Porque no vivimos nuestra fe en todo lugar. O sea, ese jardinero era totalmente irresponsable, pero lo más triste es que él pensaba que era un héroe de la fe. No se daba cuenta que su trabajo tiene la misma importancia para Dios que su evangelismo. Dios no decía, yo quiero que tú evangelices más que trabajas. No. De hecho, tenemos que trabajar todos los días. No podemos evangelizar todos los días, lamentablemente. Sería bacán, excelente hacerlo, ¿no? Pero gastamos o empleamos la mayor parte de nuestras vidas en las cosas que llamamos seculares. Si decimos que son seculares, estamos diciendo que Dios no está. Hermana, el micro. Tuve la oportunidad de trabajar en una organización cristiana como asistente administrativa. Y uno de los colaboradores, él propuso que se hiciera el devocional, pero después se convirtió en un estudio. Y qué lío para que dejara de hacer eso, porque ahí teníamos que cumplir nuestras 8 horas de trabajo. Y tuvimos que enfrentarlo una y otra vez, pero él se resistía de que esa era una institución cristiana y ahí era necesario que compartiéramos la palabra. Y eso fue muy difícil para nosotros, tener que enfrentarlo duramente, o si no, simplemente lo íbamos a tener que despedir porque no fuimos ahí para estar dando los estudios. Él no entendía eso, no sé, fue muy duro tratarlo. Y al final renunció y me pagan todo lo que me deben, porque si no lo voy a acusar. Todo eso se levantó. Entonces, cuando lo escucho hablar todo eso, uno pasa por esas situaciones y hasta cierto punto siento que son violentas, que eres violentado, porque como él en esa posición va a tener ese pensamiento, y es lo que usted nos está explicando. O sea, él estaba ubicado en eso y nadie lo sacó, porque incluso se fue, renunció. No, Aníbal. Ya, gracias. Sí, en la parte voy a echar un poquito para atrás en lo que era el punto de una fe, donde estaba ahí. Ajá. Y me llama mucho la atención la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18, donde dice, así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. En pocas palabras está diciendo que tú tienes fe, pero entonces no haces nada por ayudar al otro. Y estás viendo la necesidad, pero tú lo que quieres es orar por esa persona sabiendo que lo que la persona en el momento quiere es un plato de arroz. Entonces,
en esa parte a veces como cristianos somos como un poco egoístas en el sentido de que solamente voy a darle la parte espiritual. Voy a orar por ti y tengo $20 en el bolsillo para resolverte el desayuno, pero nada más que voy a orar por ti. Sabiendo que hay otras cosas. Entonces ahí Santiago le expresa, o sea, muéstrame tu fe, y yo te voy a mostrar mi fe, pero también voy a hacer la obra. De hecho, creo que el punto de Santiago es, tú vas a ver mi fe por mis obras. Yo no tengo que decir nada, porque mis obras demuestran mi fe. Ahora, no estoy diciendo que no debemos evangelizar. Ojo, no estoy diciendo eso. Debemos evangelizar en el trabajo, en la casa, en todos lugares. Mi punto es esto. Cuando nosotros creemos que el evangelismo es más importante que el mismo trabajo, estamos totalmente equivocados. Dios nos ha puesto en el trabajo para trabajar. Es Él que puede abrir una puerta para compartir. Pero si yo nunca hablo del Evangelio, que es una exageración, debo hablar del Evangelio. Pero si yo nunca tengo oportunidades para abrir mi boca, que sea mi testimonio en el trabajo que hable. Que la gente vea que yo soy diferente porque yo me esfuerzo en el trabajo, yo llego puntual, yo trabajo con ganas, con una buena actitud, etcétera, etcétera. Que mi trabajo sea un testimonio. Pero eso no pasa cuando yo soy dualista, porque yo digo, no importa mi trabajo. A Dios no le importa mi trabajo, le importa mi vida espiritual. Es demasiado común entre los cristianos ver así. Es muy peligroso y desastroso para la iglesia y nuestro testimonio. No sé, parece que está... Quizás el cable está suelto. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Necesitas? Allá. ¿Ya está? ¿Seguimos? Ya. Ok. Ok. Quiero, aquí hay un resultado del dualismo, cualquier forma de dualismo, un resultado. Terminamos redefiniendo la obediencia. O sea, la obediencia toma otra cara cuando somos dualistas. Por ejemplo, el cristianismo secular minimiza la obediencia como algo opcional. Dice, mira, yo no puedo obedecer en la calle porque si yo obedezco en la calle, me van a comer. Y eso Dios no quiere. Dios quiere que yo sea feliz. Entonces, si yo vivo mi fe, ¿no? Yo enfrento las injusticias, etc. Yo hago todo eso, me van a votar y no voy a tener trabajo. Y Dios no quiere eso. Entonces, ellos dicen, la obediencia en la calle es opcional. El cristianismo super espiritual reduce la obediencia y dice, la única forma de obediencia que vale es la obediencia en la vida espiritual. O sea, están diciendo casi la misma cosa, pero definiendo los dos la esfera de importancia como totalmente diferente. Este libro, el autor dice esto. El dualismo hace borrosa la dualidad válida entre obediencia y desobediencia. Es decir, hay una dualidad, una diferencia, una distinción entre obediencia y desobediencia, ¿no es cierto? Todos entendemos. Pero cuando somos dualistas, la línea entre obediencia y desobediencia es una línea borrosa. No estoy seguro si es obediencia o desobediencia. Entonces él dice,
Porque el dualismo identifica la obediencia, la redención y el reino de Dios con solo un área de la vida. Y ve el resto de la vida, o bien sin relación con la redención o lo sagrado, o peor aún, bajo el poder de la desobediencia, el pecado y el reino de las tinieblas. Es decir, divide la vida en dos esferas. Y dice, una esfera tiene importancia, la otra no. Entonces, la desobediencia y la obediencia, hay una línea borrosa y a veces no podemos distinguir entre las dos. ¿Cómo es la obediencia según las Escrituras? Cuando la Biblia habla de obediencia, ¿cómo habla? Todo. Ya, miren este texto. Este texto se trata de los esclavos, ¿ok? Entonces no es aplicable a todos, obviamente, porque el contexto está hablando a los esclavos. Pero demuestra ese grupo que no tenía nada de derechos, lo que Dios esperaba de ellos. ¿Cuánto más de nosotros que tenemos derechos? Él dice, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gracias, hermano. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. ¿Cómo puedes describir, en base a este texto, la obediencia? ¿Cómo es? Ante Dios, ¿cómo es la obediencia? Integral. Él repite en todo. Habla del corazón, ¿no? No es sirviendo al ojo. Y servimos al Señor. Ese jardinero supuestamente tenía que servir al Señor haciendo su trabajo en los jardines. Pero él pensaba que Dios solamente veía una parte de su vida. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Está hablando de las cosas más mundanas, digamos. Comer y beber. O sea, las cosas más naturales, las cosas que hacemos todos los días sin pensar. Y Pablo dice, cualquier cosa que hagas es para el Señor. A Dios le importa todo, lo que como, lo que bebo, donde duermo. A Él le importa toda la vida. La obediencia según la Biblia no es algo que toca solamente un aspecto de la vida o que es solamente externo, sino significa vivir de corazón, haciendo todo para la gloria de Dios. Aquí me gusta esta frase, obediencia es vivir cristianamente en todo lo que yo hago, en cada área de mi vida, vivir cristianamente. Tenemos que preguntar a ese jardinero y a esa mujer que estaba sonriendo durante la prédica, ¿están viviendo cristianamente de verdad en todo ambiente de tu vida? En el matrimonio, en el trabajo, en la calle, con los amigos, con los pasatiempos, en todo sentido, ¿estamos viviendo cristianamente? Esa es la pregunta. Eso significa la vida cristiana, ser un cristiano. Ahora, ¿cuál es la solución a este problema del dualismo? ¿Cuál es la solución? Voy a saltar esto, ¿ok? Solamente porque estamos atrasados un poquito. Vamos a tener otras actividades, pero quiero avanzar. Quiero dar una solución. No es una solución exhaustiva, pero algunos detalles de cómo podemos resolver este problema del dualismo. Primero, tenemos que reconocer y vivir
conforme a la verdad de que Dios es soberano sobre todo. Y por eso Dios es dueño de todo. Yo creo que todos los cristianos van a decir, sí, yo creo eso. El problema es en la vida, no creemos que Dios es soberano sobre todo. Y dueño de todo para nada. No creemos eso. Y se nota eso, por ejemplo, en el momento de la ofrenda. ¿No? Decimos, Dios es dueño de todo lo que yo tengo, con la excepción de los $10 que tengo acá. Porque Él sabe que yo tengo que pagar esta cuenta. Entonces, ¿no? ¿Se acuerdan de este texto? Primero de Reyes 20 y 23. Los de Siria acaban de perder una batalla contra Israel. Y su respuesta, ellos pensaban que iban a ganar la guerra y pierden la batalla. Entonces ellos se juntan después y dicen, ¿saben por qué perdimos? Dice, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. Mas si creo que el acento está equivocado o no. Bueno, esa palabra, si luchamos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. ¿Qué pensaban, qué creían los sirios acerca de Dios? Dios era un Dios pequeñito que en los montes era un tigre, pero en la llanura no tenía fuerza, no podía. O sea, no era un Dios soberano, no era un Dios dueño de todo, era un Diosito que tenía su territorio y allí podía ganar él, pero no podía ganar él en la llanura. ¿Saben qué? Yo creo que hay muchos creyentes que creen en el mismo Dios. Creen que Dios puede en algunos lugares, pero en otros lugares no. No, si vamos a evitar el dualismo, tenemos que creer con todo nuestro ser que Dios es dueño de todo y soberano sobre todo. Entonces, Salmo dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No hay ni un lugar donde Dios no está reinando en cualquier segundo, cualquier momento de la historia. Él siempre gobierna a todo porque Él es dueño de todo. Abraham Kuyper era teólogo, pero más era el primer ministro de Holanda hace muchos años. Y él escribió esto: no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grita mío. Wow. Cristo grita, tu matrimonio es mío. Tu trabajo es mío. Tu iglesia es mía. Todo lo que ustedes tienen, todo lo que ustedes hacen, Cristo siempre dice, todo me pertenece a mí. Yo soy dueño sobre todas esas cosas. Tú no. Tú no tienes derechos. Yo soy el que gobierna. Si tienes un derecho, es un derecho delegado que yo les he dado. Pero yo soy el rey de todo. De todo. Ups. Ok. Entonces, ¿alguien podría leer esto con el micro? José, ¿puedes leer esto? Esa cita que está, no sé si, debe estar en... ¿No está ahí? Ok. Ok. Tenemos que evitar cualquier división entre lo sagrado y lo secular, y más bien alentar esfuerzos en toda esfera de actividad humana: arte, medio de comunicación, publicaciones, leyes, educación, relaciones laborales, cuidado de ancianos, agricultura, negocio, justicia social y política. Puesto que Dios es soberano sobre toda esfera,
Ningún área de la empresa humana está fuera de su dominio. Los cristianos pueden y deben involucrarse en la totalidad de la actividad humana. Todo es un precioso regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Entonces, hace años había un pastor en Perú que era un pastor muy conocido, muy importante en todo el mundo evangélico en Perú, y él tomó la decisión de dejar el pastorado para ser político. Todo el mundo lo insultaba, todos los cristianos lo tachaba como un hereje y todo. Ahora, yo no sé, yo no lo haría yo, lo que él hizo. ¿Okay? No creo que es la forma de impactar el mundo, principalmente creo que siendo pastor es la mejor forma. Sin embargo, un cristiano que quiere entrar en la política no es un pecador. No, es algo que tenemos toda la libertad de hacer. De hecho, es una buena cosa. Necesitamos cristianos en la política. Necesitamos cristianos en todo ambiente. La simple razón por su decisión no significa que era un pecador. Si alguien siente el llamado de ser un político, Dios es dueño de la política también, aunque parece mentira. Y necesitamos cristianos allí también. Se juntaron un grupo de líderes cristianos de todo el mundo. Había como 148 países más o menos, no me acuerdo exactamente. En una reunión, Lausana ha tenido varias reuniones, pero en esa ocasión se juntaron todos los líderes cristianos y querían formular una afirmación en cuanto a este tema del dualismo, básicamente. Y dijeron esto. Eso era el resultado de todo su trabajo, de todos los cristianos que se juntaron. La Biblia nos muestra la verdad de Dios acerca del trabajo humano como parte del buen propósito de Dios en la creación. La Biblia sitúa a la totalidad de nuestra vida de trabajo dentro de la esfera del ministerio. Escuchen eso. Todo el trabajo Él ubica dentro del ministerio. Mientras servimos a Dios en diferentes llamados. En contraste, la falsedad de una línea divisoria entre lo sagrado y lo secular ha permeado el pensamiento y la acción de la iglesia. Esta línea divisoria nos dice que la actividad religiosa pertenece a Dios, mientras que otras actividades no. La mayoría de los cristianos pasan la mayor parte de su tiempo en trabajos que tal vez consideran de poco valor espiritual, el llamado trabajo secular. Pero Dios es Señor de toda la vida. Yo ya había desarrollado el curso cuando leí eso y dije, oye, ojalá que hubiera tenido esa cita antes, porque expresa exactamente lo que estoy tratando de expresar. El trabajo secular, cuán secular que sea, es un llamado de Dios. Todos tenemos una vocación que Dios nos ha dado. Son diferentes vocaciones. Algunos tienen la vocación pastoral, otros tienen la vocación de abogacía, de ser maestro, de recoger basura, sea lo que sea el trabajo. Cada trabajo es espiritual. Es espiritual. Y agrada a Dios. Uno de los problemas con muchos creyentes es que no se dan cuenta que su trabajo es un llamado de Dios, es una vocación que Dios les ha dado. Tendemos a creer que solamente el pastor o el misionero tiene un llamado y los demás no. Mentira, mentira. Voy a volver a ese tema. Segunda cosa que tenemos que hacer es reorganizar la vida para que la vida sea verdaderamente Dios-céntrica. Para que la vida sea Dios-céntrica.
Aquí hay un gran problema, que la vida no es para muchos diocéntrica, es yo-céntrico. Esta es la forma principal a través de la cual la mayoría de los cristianos vemos la vida. Decimos, yo tengo una lista de prioridades. Mi primera prioridad es Dios. Mi segunda familia, después trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es el peligro de ver la vida desde esta óptica? ¿Cuál es el peligro de decir Dios es primero y las demás cosas son menores? Porque saca a Dios, por ejemplo, de la familia, de cómo la trato, del trabajo, o con los amigos. O sea, es como sacar a Dios, ponerlo aparte. Ok, exactamente. Esta forma de ver la vida es una forma muy peligrosa porque yo puedo justificar mi negligencia en las demás cosas de la vida. Yo digo, no, Dios primero. Entonces, mi familia, no tengo tiempo para mi familia. Como el pastor que yo conocía que recién empezó su ministerio y él estaba dando estudios todo el día, hasta literalmente medianoche. La gente que trabajaba segundo turno o tercer turno, él iba a sus casas para discipularlos. Su hijo, por mientras, se quejaba porque nunca tenía tiempo con su papá. No salía con su papá a jugar, a nada. Y él pensaba que estaba haciendo bien. Dios primero. Yo diría, exactamente, Dios primero. ¿Qué quiere decir? Que no puedes vivir así. Cuando nosotros hacemos una distinción y decimos Dios primero, las demás cosas después, corremos el peligro de ser negligente en las demás cosas de la vida. Excluir a Dios de las demás cosas de la vida. La mejor forma de ver la vida es de una forma diocéntrica, donde Dios está en el centro y todas las demás cosas alrededor. Y Él tiene que influir en cada aspecto de mi vida. Yo no puedo excluirlo de nada en mi vida. Mis amigos son importantes, pero Dios tiene que ser en el centro de mi relación con mis amigos. Mi trabajo es muy importante, pero Dios tiene que estar en el centro de mi trabajo. Pasatiempo, yo tengo un pasatiempo. Yo juego ajedrez, me encanta, soy fanático de ajedrez. Pero el momento que el ajedrez, yo practico el ajedrez sin Dios en el centro, sin que yo tome en cuenta a Dios, es el día que yo soy ídolo. Yo tengo un ídolo y tengo que dejar de hacerlo. Pero tener un pasatiempo es una buena cosa. No es un pecado. Yo vi ejemplos en las iglesias donde se decía a los jóvenes, no vayan a la universidad a estudiar carreras seculares. Se van a perder. No lo hagan. Yo diría, no. Si se pierden por eso, es porque su fe es deficiente. No es por la carrera, es por su fe que no tiene un buen fundamento. Formamos un buen fundamento y después ellos pueden ir a cualquier lugar para estudiar cualquier tema. Porque necesitamos cristianos en todo el mundo, en todos los temas. No es una competencia. No es una competencia. Así no debemos ver la vida. Dios tiene que estar en el centro, influyendo en todo lo que nosotros hagamos. Un pastor que no tiene un tiempo de descanso, tiene una vida desequilibrada. Así no debe ser. John Stott dijo, el divorcio de lo sagrado, de lo secular en la historia de la iglesia ha sido desastroso. Si somos cristianos, todo lo que hacemos, por más secular que parezca,
es religioso en el sentido de que se hace en la presencia de Dios y de acuerdo con la voluntad de Dios. Es como si mi ejemplo de ayer, yo tengo una rama de flores, ¿no? Yo soy Dios en el ejemplo, no soy Dios, entiendo que no soy Dios, ¿ya? Y yo tengo una rama de flores, y yo voy a Sheila y yo digo, Sheila, toma la rama de flores. Y ella dice, ¿flores? ¿Por qué me das flores? O sea, flores van a morir. O sea, dame algo que tiene valor, algo que se queda, algo que vive. Flores. ¿Cómo se siente Dios? O sea, estoy dando uno de los mejores regalos, algo que aprecio mucho y tú dices, esa cosa. Es igual cuando nosotros menospreciamos los regalos que Dios nos da. Dios nos ha dado la vida para disfrutar, toda la vida. El mar, los montes, los artes, el teatro, los deportes, los bienes, la familia, el trabajo, todo nos ha dado para disfrutar. Siempre y cuando disfrutemos cristianamente esas cosas. Pero cuando nosotros decimos, no, yo soy creyente, yo no quiero saber nada de eso, solamente el ministerio, nada más. Estamos diciendo a Dios, flores, ¿por qué me das flores? No, hermanos, toda la vida pertenece a Dios, todo es un regalo de Dios. ¿Qué dijo en la creación? Todo es bueno, todo es bueno. Para ser disfrutado gozosamente, con gratitud, por todos nosotros los cristianos. Vamos terminando, vamos a tomar un break pronto. Algunas consecuencias de una vida dioscéntrica. Ups, no apareció otra vez. Ahí está. Ok. Algunas consecuencias. Primero, una nueva perspectiva sobre el llamado. Cuando nosotros vivimos una vida dioscéntrica, vamos a tener una perspectiva totalmente nueva sobre el llamado. Como dije, no vamos a ver solamente un llamado pastoral y no hay otro llamado. Vamos a reconocer el llamado pastoral, pero vamos a reconocer el llamado a ser maestra también, o ama de casa. Mi esposa, por muchos años, ella tenía su título universitario, era una mujer muy dotada, pero ella tomó la decisión, yo siento el llamado de ser ama de casa, de ser madre, nada más. Y mucha gente dice, oye, estás perdiendo tu vida. Podrías hacer muchas cosas en el mundo. Y ella decía, estoy haciendo la mejor cosa para mí. Porque yo siento un llamado de Dios para ser mamá y ama de casa. Muchos años es lo que ella hizo. Y yo estaba tan orgulloso de ella. Porque siguió el llamado de Dios en su vida. Ahorita tiene un llamado para cuidar a su mamá que tiene demencia y vive con nosotros. Mucha gente diría, pero ya no puedes vivir tu vida. No, estoy viviendo la vida que Dios me ha dado. Es mi llamado. Y yo tengo que cumplir ese llamado. Ahí es la felicidad. Cuando cumplimos lo que Dios nos ha dado como llamado. Entonces, otra vez John Stott dice esto. Es muy largo esa cita, pero quiero que presten atención a esta cita. ¿Ok? Porque es muy interesante lo que dice John Stott acá. Él dice, damos a menudo la impresión que si un joven cristiano ama al Señor de todo su corazón, será un misionero en el extranjero. Que si no es tan entusiasta, entonces se quedará en casa y se convertirá en pastor. Que si le falta dedicación para ser pastor, se convertirá, sin lugar a dudas, en doctor o maestro.
Mientras que aquellos que hacen trabajo social o en los medios de información o en el peor de los casos en la política, no están lejos de renegar su fe. Me parece urgente tener una perspectiva más verdadera en este tema de vocación. Jesucristo llama a todos sus discípulos al ministerio, es decir, al servicio. Él mismo es el siervo por excelencia y nos llama a ser siervos también. Esto entonces es cierto. Si somos cristianos, debemos dedicar nuestra vida al servicio de Dios y de los demás. La única diferencia entre nosotros radica en la naturaleza del servicio que estamos llamados a prestar. Algunos en efecto están llamados a ser misioneros, evangelistas o pastores y otros a las grandes profesiones del derecho, educación, medicina, ciencias sociales, etc. Pero otros están llamados al comercio, a la industria, a la agricultura, la contabilidad y la bancaria, al gobierno local o al parlamento, a los medios de comunicación, a las tareas del hogar y a la construcción de familias. En todos los ámbitos y en muchos otros además, es posible que los cristianos interpreten cristianamente la obra de la vida y no la vean como un mal necesario, es decir, para la supervivencia. Ni siquiera como un lugar útil para evangelizar o ganar dinero para la evangelización, sino como su vocación cristiana, como la forma en que Cristo los ha llamado a pasar la vida en su servicio. Díganme, ¿cuál es el punto de John Stott en esta cita larga? ¿Cuál es su punto? ¿Cómo afectaría nuestras iglesias si tuviéramos una perspectiva sobre el llamado como esta? ¿Cómo afectaría nuestras iglesias? Como decía hace un rato atrás, yo creo que habría un impacto en la sociedad. Y pensaba, me da vuelta ese texto de cuando Jesús dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y a tu prójimo. Y en la cita de John acá dice, esto entonces es cierto, si somos cristianos debemos dedicar nuestra vida al servicio de Dios y de los demás. Como conjugar las dos cosas allí presentes, ¿no? En eso realmente se manifestaría el amor de Dios a través de cualquier cosa que hagamos, a la cual Dios nos ha llamado a hacer. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué otra forma afectaría la iglesia esto de una vocación? Ver el trabajo como una vocación. Todos los hermanos de la iglesia, si todos tuvieran esa perspectiva. A veces dicen que, bueno, se dice en ética pastoral que uno no debe hablar de uno mismo, ¿no? Pero pasé un proceso en una etapa de mi vida donde tuve un periodo de rebeldía. Eso me llevó a un lugar de trabajo donde todo el engranaje consistía en poder servir. Lo que yo hacía era lo que ocasionaba que lo que venía después pudiese funcionar. Y así todo era como un engranaje. Cuando salgo de ahí y miro la perspectiva pastoral, es un engranaje, la iglesia. Entonces, estando en ese lugar, Dios me permitió, en medio de mi proceso,
también presentarme como cristiano, pero no diciendo yo soy cristiano, sino simplemente obedeciendo. Me dejé guiar y transmitir. Hubo alguien que se fijó en mí un día y me dice, señor López, ven acá, siéntate. Yo pensé que me iba a votar porque era el jefe. Y dice, si hubieran dos como tú en esta empresa, todo funcionaría mejor. Y fue un gran elogio, pero yo no estaba viendo lo que yo estaba haciendo, pero estaba cumpliendo esa parte de sí, señor, sí, por favor, me permites. Y toda mi vida cambió. Y eso cuando lo llevo al plano pastoral, puede ayudarnos ahora también para la vocación y transmitir a la iglesia que nuestra vida es una vida, y es uno de mis temas favoritos, vivimos una vida cristocéntrica, no una vida allá y otra vida acá, somos solo para Cristo, pero sin forzar, sin imponer las cosas. Sí, excelente. Sí. En 1 Corintios 15, 58, me encanta mucho este versículo, que dice, así que hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, el impacto que esto daría a la iglesia sería que sería un impacto positivo, donde todos estamos trabajando con el mismo propósito de servir al Señor, porque somos llamados para servir. Y si lo hacemos de esa manera, con amor, porque todo va enfocado en el amor del Señor, creo que sería algo bien positivo dentro de las congregaciones. Sí, excelente. Imaginen, oh sí, hermana. Creo que si todos lo viéramos así, va a causar un impacto en que yo no voy a ver si yo soy ama de casa como algo en un nivel, por decirlo así, bajo. ¿Cómo pudiera yo usar esa palabra? Desmeritar, ajá. Sino que todo lo que yo haga es valioso para Dios. Y lo tengo igual, o sea, tengo que hacerlo con la misma intensidad como si estoy al frente de una empresa. Tengo que hacerlo igual si estoy en mi casa. Entonces creo que ahí pudiera esto causar un efecto poderoso en la iglesia. Entonces, en nuestras iglesias hay ese problema muy marcado, lo que usted nos está hablando, porque la gente trata de separar su vida allá de trabajo, como usted lo está expresando, y la vida cristiana. Entonces, a veces un hermano dijo en una ocasión, pastor, si continúo con la actividad, mi esposa me va a dejar. Y dice mi esposo, vaya corriendo para donde su esposa, que yo no quiero que la iglesia sea motivo de un divorcio. Esa es tu familia y Dios está ahí contigo, en tu familia, en tu hogar. Entonces, esas son cosas, experiencias que uno vive en el ministerio tremenda, pero esto tiene una relación profunda. Porque si todos entendiéramos que todo lo que hacemos es importante y que Dios está ahí, o sea, de repente la esposa estaba molesta porque no quería que él estuviera al frente de eso. Pero él se fue, igual se fue, en desobediencia o enojado con ella, y vino la consecuencia. Pero mi esposo actuó rápido y le dijo, no, váyase corriendo y atienda su hogar. Y creo que tenemos mucho que enseñar sobre esto. Sí, perdón. También cuando nosotros vivimos nuestra vida como dice el pastor, cristocéntricamente, Dios pone cada cosa en su lugar. En el trabajo anterior que yo estaba, me tocaba dar servicio a maestros de diferentes escuelas y diferentes niveles. Entonces, había veces que yo, por ser como yo soy, además de, yo regularmente, y como dice el hermano, está mal que uno hable bien de uno, pero yo me caracterizo por ser una persona amable. Si yo puedo servir, si yo puedo hacer, si yo voy y lo hago. Entonces, a causa de eso, yo le caía mal a unas compañeras en el lugar en donde yo estaba, porque ellas eran así como que, me señalaban de que ella es la que da bien, y no era así, sino que
el Señor me ha llamado a servir y a ser diferente a los demás. Entonces, ellas hacían un montón de cosas para hacerme quedar mal, para delante de los jefes, y ellas vanagloriarse. Y entonces yo lloraba y le decía a mi hermana Delmira, pero es que no es justo que ellos sean así. Y entonces al final Dios ponía las cosas en su lugar, porque cuando ellas atendían a los maestros, o sea, ellas hicieron tantas cosas, dijeron tantas cosas sobre mí, que los jefes lo creyeron. Y entonces cuando me quitaron de donde yo estaba, porque ellas creían que podían hacer mejor que yo mi trabajo, yo dije, ok, yo no voy a pelear por un trabajo que al final yo voy a seguir en la misma empresa ganando lo mismo, solo que en otra cosa. Y entonces me quitaron de allí y pusieron a ellas en atención a los maestros, y cuando los maestros mandaban los reportes decían, por favor regresen a la otra asesora, por favor no queremos a estas personas, ellas no hacen bien su trabajo, ellas no. Entonces fue como, llegaban momentos en los que yo me desesperaba y yo quería ir a decirles cosas, ¿no? De ya déjenme en paz, dejen de criticar, pero Dios mismo puso cada cosa en su lugar, y entonces al final ellas terminaron renunciando porque no podían, y a mí me volvieron a colocar en donde estaba. Entonces es como que Dios cuando uno vive bajo esa voluntad del Señor, queriendo agradarle en todo, Él pone cada cosa en su lugar. Es verdad, pero quiero agregar una cosa. Aún si no termine así, si termina mal en el sentido de que me botan, por ejemplo, Dios sigue en control, Dios sigue allá, y Él quiere que nosotros respondamos cristianamente. Entonces, termino. Yo creo que la iglesia sería totalmente cambiada si todos tuvieran un sentido de vocación. Porque entraría en su trabajo diciendo, Dios me ha puesto acá. Y estando acá, yo estoy sirviendo a Dios. No es que el ministerio es algo aparte, es ministerio. No digo que no debemos tener otros ministerios, pero yo digo, si yo veo mi trabajo como mi ministerio también, yo lo veo como un campo misionero. Yo voy a invertir en la gente, en todo el trabajo también. Me hiciste pensar en algo, o sea, recordar algo. Y yo creo que es justo también hacer un entendimiento claro entre ministerio y actividades. Porque las actividades son cosas que podemos hacer, pero el ministerio son vidas, son personas, y es todo lo eterno que Dios puede hacer a través nuestro en la vida de personas. Y tal cual como estás diciendo, pienso que redefine quién está en autoridad y quién es el que está marcando el rumbo de nuestra vida y cómo voy a responder yo a eso. Y un ejemplo de eso es la vida de José. José no estaba en las mejores circunstancias, sin embargo, todo lo que hizo, lo hizo con excelencia. Y Dios lo llevó al punto donde Él quería llevarlo, cumpliendo la voluntad y los propósitos que Dios tenía para José. Y Daniel también. Daniel era similar, sí. Antes que dijera José, casi digo, antes que digas algo, solo voy a mencionar un nombre, iba a mencionar a José, pero me hizo recordar la acción del rey cuando Nehemías, su rostro estaba triste. ¿Qué te pasa? Y él fue de impacto. Y toda la historia lo conocemos. Sí, creo que hay muchos ejemplos de eso. Vivimos cristianamente en todo sentido. Ok, tenemos que comer, pero 2 minutos para terminar. 2 minutos. Perdón, Silvia, 2 minutos. Porque si no termino ahora, no voy a terminar por mucho tiempo. Tenemos que entender que el problema del dualismo no necesariamente radica en cuánto tiempo empleo en cada actividad. Aquí hay un problema, decimos, pero ¿cuánto tiempo inviertes en el ministerio? ¿Trabajas toda la semana? Bueno,
Es mi trabajo, es mi ministerio. O sea, no debemos decir, mira, el pastor invierte 50 horas en el ministerio y los demás, ¿qué hacen? No se trata de cuánto tiempo. Obviamente los que se dediquen al ministerio formal van a dar más tiempo a eso. Los demás no pueden. Entonces, no es un asunto de medir la cantidad de horas. Termino con esto. Veremos el actuar y sentiremos la sonrisa de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Vamos a reconocer que Dios está feliz con nosotros a pesar del hecho de que yo empleo 40 horas a la semana en un trabajo, entre comillas, secular. Dios está feliz si lo hago cristianamente. Él dice, estás cumpliendo tu vocación. No significa que no debo invertir en la iglesia, no significa que no debo sacrificar ciertas cosas para entregar más y más al Señor. No es el punto. Sí tenemos que hacer eso todos, pero si yo veo mi trabajo como mi vocación, mi ministerio, yo veo mi familia como mi trabajo, mi ministerio, mi vocación, eso va a cambiar todo en la vida. Yo voy a buscar vivir una vida equilibrada. Entonces, la diferencia entre la primera cosa, Dios primero y las demás cosas abajo, y la segunda, Dios en el centro, radica en esto. La diferencia radica en esto. En el primer ejemplo, Dios controla una sola área de la vida, mientras las otras áreas pueden ser sueltas o independientes. En el segundo, todo es sometido a Dios. Yo no puedo ser un alcohólico de trabajo, como no sé cómo decir, adicto al trabajo. Yo inventé esa palabra. ¿No? Ya. Es una palabra en inglés, exactamente, sí. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque eso sería una vida desequilibrada. Estaría abusando de mi, entre comillas, vocación. Yo no puedo hacerlo. Tampoco puedo invertir todo mi tiempo en mi pasatiempo. Eso sería una vida desequilibrada y no vivir cristianamente. Cuando yo vivo cristianamente con Cristo en el centro, yo mantengo un equilibrio en toda la vida. ¿Qué pasa muchas veces? Entre los pastores decimos, no, pero yo tengo que invertir en esta etapa más y más a la iglesia. Y la esposa o los hijos dicen, pero papá, ¿cuándo? No, pronto. Pero pronto nunca llega. Y hacemos mucho daño. Mucho daño a nuestra salud a veces, porque no tomamos en serio la necesidad de descansar, etc. Una vida equilibrada, donde Cristo está en el centro de todo. Entonces, aquí es la vida. Dios en el centro y Dios influyendo en todo, para que al final todo tenga el color, digamos, de Dios, el olor de Dios. Dios controlando todo lo que hagamos en la vida. Ok, muy rápido, perdón, voy a robar. ¿Cómo se ve esto? De una forma práctica. Por ejemplo, el evangelismo llega a ser un estilo de vida y no solamente un enfrentamiento que tenemos o palabras que hablamos. Cuando yo vivo una vida diocéntrica, yo evangelizo de una forma natural. ¿Por qué? Porque yo veo toda la vida como un regalo de Dios. Entonces, cuando estoy en el trabajo, no es un impedimento, sino es un vehículo, es un medio de poder compartir naturalmente mi fe, evangelizar. El trabajo llega a ser un llamado y no solamente algo que toleramos o algo que nos controla. Tendremos la convicción que somos representantes de Dios en nuestro trabajo y por lo tanto trabajaremos cristianamente en todo.
Número 3. La crianza de los hijos llega a ser un ministerio sumamente importante donde los padres buscan discipular a sus hijos y capacitarlos para que vivan vidas diocéntricas en toda área. Es un gran problema en la iglesia evangélica. Los padres no ven la crianza de hijos como un discipulado. Discipulan a todo el mundo, pero no en su casa. Yo tengo la responsabilidad de discipular a mis hijos. La iglesia no tiene esa responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad como padre. La iglesia es un apoyo. Pero Dios me va a llamar a rendir cuentas a mí por si yo he discipulado o no a mis hijos. Igual en la iglesia, a veces decimos que alguien cuide a los niños para que podamos realmente hacer lo que tenemos que hacer. No, hermano. No simplemente cuidamos a los niños. Discipulamos a los niños. Necesitamos ministerios para discipularlos. No es para que alguien los cuide y para que las cosas importantes puedan suceder. Para nada. Es lo que decimos. Ya. Esa hermana no es muy sabia, no ayuda mucho en la iglesia, que vaya a cuidar a los niños. ¿No? Es una tragedia. Una tragedia. Y finalmente, el cristianismo llega a significar vivir como Cristo en toda la vida. Una vida verdaderamente diocéntrica. Es el cristianismo verdadero. Ese es el cristianismo verdadero. Y hablando de cristianismo verdadero, vamos a comer. Necesitamos que alguien ore. ¿Alguien de esta mesa quiere orar para la comida? Hermano, gracias.